Muy buenos días a todos los televidentes. Esta esplendorosa mañana de Jueves Santo, el Señor ha sido bondadoso y nos ha permitido llegar nuevamente hasta sus hogares a través de esta maravillosa transmisión que pretende trasladar hasta sus hogares las incidencias de uno de los cortejos procesionales más importantes de la nueva Guatemala de la Asunción. Largas filas de devotos cargadores, el tumulto de la gente que se congrega en este lugar histórico, esta primera calle y avenida Juan Chapín, que será testigo de uno de los momentos solemnes de esta procesión dedicada a Jesús Nazareno de Candelaria, Cristo Rey, en la conmemoración de sus 450 años de presencia entre nosotros. Esperamos pues que usted disfrute de esta transmisión y que pueda con nosotros compartir la efervescencia de este pueblo guatemalteco que se manifiesta fervoroso y piadoso en estas manifestaciones externas de fe, pero que tenga también la posibilidad de elevarse espiritualmente y crecer en la fe a nuestro Señor como una preparación para este tríduo pascual que en horas de la tarde la Iglesia estará celebrando y a la cual nos invita y nos convoca con este gran preámbulo de la monumental procesión de Jesús Nazareno de Candelaria. Se encuentra con nosotros el Padre Manuel Abac, quien tendrá la conducción espiritual de este momento tan especial para todos nosotros. Yo le pido al Padre Manuel que dé sus palabras de bienvenida y que con su intervención nos permita encontrar un espacio espiritual para poder llevar hasta sus hogares toda la emoción, toda la religiosidad popular que se manifiesta en este día tan importante de la institución eucarística. Padre Manuel, bienvenido a esta maravillosa transmisión la mañana de Jueves Santo a través de Canal 13. Gracias, profesor. Un verdadero gusto estar con ustedes, amigos televidentes. Y bueno, ya tenemos estas primeras imágenes que nos trasladan precisamente lo que ya nos decía el profesor atinadamente, esa fe expresada de una manera externa. Qué atinado en este año de la fe poder tener estas expresiones de una manera cada vez más profunda, de una manera cada vez más expresiva y que vayan verdaderamente uniéndose a actos de caridad, de servicio y de cercanía al más necesitado, también en sintonía con lo que el Papa Francisco va pidiendo a todos los católicos, de que realmente la fe se concretice en una cercanía al pobre, al necesitado, al marginado y al humillado. Por eso, como sacerdote, no puedo dejar de agradecer una vez más a la televisión guatemalteca que permite que a lugares muy sencillos, a hogares muy humildes, también puedan llegar estas imágenes, trasladarles a todos ustedes, amigos televidentes, la fe que se hace camino, la fe que se hace alfombras, la fe que se hace una alegoría en un cortejo procesional, la fe que se hace ese desvelo y ese esfuerzo que culmina hoy, pero ha sido el camino de varios meses de todos los que han preparado este cortejo procesional. Y quiero aprovechar también hoy, Jueves Santo, para saludar a todos mis hermanos sacerdotes en este día jueves que Jesús instituye el sacerdocio, además de la Eucaristía, y nos da el mandamiento nuevo del amor. Tres grandes y fabulosos temas que encierra este Jueves Santo, que ya abre, como nos decía también muy bien el profesor, el camino del Tríduo Pascual. Padre, largas filas de devotos cargadores revestidos con el profundo y simbólico traje del cucurucho penitente guatemalteco que en una convención cromática expresa no solo su sentido penitencial, sino que también su alegría por este día de institución eucarística y sacerdotal en el día del mandamiento del amor, con sus paletinas, con sus túnicas moradas, traje ancestral que desde tiempos inmemoriales ha acompañado esta procesión de Jesús Nazareno de Candelaria. Las damas que se hacen presentes también acompañando a la Santísima Virgen, revestidas con ese blanco eucarístico, acompañarán las filas devotamente de la Santísima Virgen de Dolores. Pero también esta procesión pasará recogiendo la bendición y las súplicas de quienes desde la puerta de sus hogares observarán el paso solemne de esta procesión con la consagrada imagen de Jesús Nazareno, Cristo Rey, cumpliendo una de las más antiguas tradiciones de esta nueva Guatemala de la Asunción, que ve en sus nazarenos con la cruz a cuestas aquellos ejes de identidad, aquellos símbolos de cohesión, pero sobre todo aquellas imágenes que cumplen una función mediática para cumplir
todo lo que nuestra fe católica nos manda, y particularmente para estar inmersos en estos tiempos de reflexión, para que nos transformemos, seamos mejores personas y los guatemaltecos proyectemos ese rostro amable que tenemos, ese rostro hospitalario, pero sobre todo el de buenas personas que hemos cohabitado en este suelo y que seguimos siendo fieles a nuestras ancestrales tradiciones. Efectivamente, son los días grandes de Semana Santa, y es que Semana Santa es no solamente un título, sino depende de cada uno de nosotros, de nuestras actitudes, como decía el profesor, de ese rostro amable, pero también de nuestras palabras y acciones que realmente santifiquemos esta semana. Esta semana será santa en la medida que cada uno de nosotros verdaderamente la santifique y la viva intensamente, no solo comparándola con otras Semanas Santas, no solo viviéndola como una más o como un recordar, sino como un actualizar nuestra fe, como un renovar nuestra fe. Qué importante entender estos cortejos procesionales de la mano con un seguimiento de Cristo, que entendamos, como nuestros obispos nos lo han pedido en Aparecida, que somos discípulos y misioneros, y que por lo tanto nuestra vida debe ser una exigencia diaria por seguir a Jesús, por cumplir sus mandatos, no solo por un cumplir, sino porque le amamos, y la manera de expresar el amor a Jesús es cumplir sus mandatos. Que nuestra vida entonces realmente se renueve en la fe, y aquí quiero recordar esa frase tan instructiva del señor arzobispo en este año de la fe, que no sea la fe de un año, sino un año de la fe, que fortalezca una fe que ya tenemos, que no quiere decir que se viva solo en este año, sino que se viva siempre. Así que el mejor deseo para que usted que sigue esta transmisión se una de corazón y pueda experimentar en su vida, sobre todo el paso de Jesús en su existencia, en su ser, en su familia, en su momento de enfermedad y en su momento difícil que pueda estar atravesando, que sienta también ese paso de Jesús para que verdaderamente nuestra existencia tenga esa experiencia de encuentro. Es de recordar también que hoy se mueve la hermosa tradición de la visita a los 7 altares, que quiera ser también un encuentro con Jesús, porque ¿quién está en el altar? El Señor, su presencia eucarística. Así que hoy también la invitación a ese encuentro personal con Jesús, que está vivo y que en cada Eucaristía, en cada forma consagrada, realmente traslada a nuestra existencia eso que necesitamos, esa plenitud de nuestro ser. La preparación remota iniciada al concluir la Cuaresma de Pascua, una celebración extensa y continua que se celebra como un solo día después del Domingo de la Resurrección, ha dado pie a que esta nueva Semana Santa en el 2013 los guatemaltecos tengamos una nueva oportunidad de cambio, una nueva oportunidad de reflexión. La Iglesia se prepara para uno de sus periodos y ciclos más ricos en cuanto a la liturgia se refiere, al acercamiento a nuestro Señor Jesucristo a través de su pasión y su muerte vicaria en la cruz. Nosotros, con la transmisión que hoy usted observa a través del canal 13 de televisión, buscaremos los adjetivos más apropiados para describir lo que aquí se vive, para que usted se haga uno con nosotros y de esa manera usted pueda estar presente en este lugar desde donde la televisión guatemalteca origina su señal, para llevarles el colorido de nuestras alfombras, arte efímero que nos caracteriza ante el mundo, la riqueza expresiva de nuestras marchas fúnebres procesionales que amenizarán el paso de las andas de Jesús Nazareno, pero sobre todo la piedad popular de todos estos hombres que revestidos de morado y blanco harán una extensa valla a lo largo de 17 horas acompañando estas andas con la imagen de Jesús Nazareno que transforma las calles de la Nueva Guatemala completamente. El ambiente es un poco más denso, la fe de los guatemaltecos se percibe más este día y Jesús Nazareno de Candelaria, con su presencia por esas calles por las que pasará bendiciendo cada uno de sus hogares, concluirá este Jueves Santo para que podamos vivir el día de mañana el misterio de la redención y acercarnos jubilosos al brillo, a la gracia y a la expectante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es por ello la invitación a que usted participe en cada uno de los momentos litúrgicos de estos días tan fuertes. Hoy esta Eucaristía de Jueves Santo, que decíamos va mostrando a ese nuevo sacerdocio y ese mandamiento del amor. Y así como en este momento vivimos esta transformación de las calles, las alfombras, la gente que viene, que acabamos de saludar,
personas que a través de la televisión nos escuchan allá en los Estados Unidos, nos observan desde los Estados Unidos, también para ellos nuestro saludo, y que hace posible esa renovación y transformación de nuestras calles, que también puede haber una transformación en nuestros corazones. Queremos también una transformación en nuestra sociedad guatemalteca. Qué bueno sería, qué esperanzador sería que la huella de la Semana Santa quedara de tal manera impregnada en nuestros corazones para que haya una renovación también y dejemos atrás la violencia y dejemos atrás tantas malas noticias, que podamos ser una buena noticia en Guatemala, que podamos a partir de esta Semana Santa del 2013 iniciar un proceso de conversión en nuestra sociedad y que dejando atrás la violencia, la cultura de la muerte, seamos capaces de construir la cultura de la vida, una cultura de paz. Así que también esa es la invitación, a que recordemos el mandamiento que está dentro de esos 10 hermosos mandamientos, no matar, que valoremos la vida, que Guatemala pueda escribir una nueva historia a partir de estos días grandes de la Semana Santa. La función, el servicio que tienen estas transmisiones, Padre, llega hasta centros de reclusión, hasta lugares de recuperación, en donde devotos que han formado parte de estas filas procesionales observarán tal vez con tristeza por no estar presentes, pero lo estarán a través de las cámaras de la televisión guatemalteca. Y se une a esta transmisión también un importante personaje de la locución nacional, de la radiodifusión, y que en años anteriores nos ha acompañado describiendo estas escenas. Me refiero al licenciado Byron Valdizón, a quien le damos la cordial bienvenida esta mañana de Jueves Santo. Muchas gracias, Juan Alberto. Muchas gracias, Padre Manuel Abad. Buenos días, Guatemala, y buenos días para todo el mundo. Con el colorido de nuestras alfombras y con toda la acuarela que tenemos ahí frente a nosotros, les doy un fuerte abrazo, mi cariño de siempre en este Jueves Santo del Señor, año 2013. Estamos contemplando esta hermosísima alfombra, como también los diversos elementos que anteceden el paso de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de Candelaria. Vean ustedes los viacrucis, o los pasos del viacrucis fueron remodelados para este año de los 450 años de veneración al Señor de Candelaria. Vean ustedes los arreglos, las modificaciones tan hermosas que sufrió, desde luego en beneficio, ¿verdad? El Via Crucis aquí de Candelaria, porque ellos están de fiesta, están en los 450 años y será para menos. Cosas interesantes que vamos a ver hoy. También ustedes se van a dar cuenta en los jóvenes y señores que portan las liras. También modificaron su uniforme. Es otro detalle interesante. Ya más adelante les vamos a hablar también de repente alguno de... Vean, ahí está uno de una de las estaciones del Santo Via Crucis, que pues fue remodelado, fueron arreglados para esta ocasión. Les decía, quizás más adelante alguno de nuestros hermanos y compañeros camarógrafos nos pueden captar uno de los turnos que llevan los cucuruchos, porque la cruz de Jesús que lleva el turno es una cruz muy significativa, muy importante, que es la que usaba esta imagen allá en Candelaria. También allí vemos esta insignia de Cristo Rey, un año clave también en estos 450 años. Ahí vemos este turno 42, brazo 52, la cruz que porta Jesús allí en esta fotografía. Es esa cruz que tenía nuestro Señor allá en la antigua Guatemala, y que precisamente la vamos a ver nosotros en la parte de atrás de las andas, ya cuando las tengamos en pantalla.
Y atrás les decía, atrás de esta novena estación del Vía Crucis, esa insignia, ese signo de la declaración de Cristo Rey, se le designa así a la imagen por allá en el año 1927. Bien, pues ya se han integrado el padre Manuel Abac y el licenciado Juan Alberto Sandoval, así que ya estamos los tres en este punto de transmisión. Ya tenemos a lo lejos las andas de Jesús de Candelaria. A ambos, reiterado abrazo y cariño para ustedes, y le pedimos al Señor que nos acompañe en esta transmisión. La textura de su voz, licenciado Valdizón, le da un marco especial a esta transmisión de la televisión guatemalteca, y sobre todo esa importante descripción que usted hace de los protagonistas de esta procesión de Jueves Santo, principalmente la de Jesús Nazareno y las andas en las que él es portado en hombros por los devotos que van a tener el honor de llevar en sus hombros esta consagrada imagen, que hoy nos presenta una alegoría que es conmemorativa de una efemérides histórica, ya que se cumplen 450 años de veneración de esta imagen desde su presencia en la ciudad de Santiago de Guatemala hasta este preciso instante en el que el culto externo más importante de la misma preside esta ancestral y monumental procesión de Jueves Santo. Tendremos la oportunidad también de observar en las referencias gráficas de grandes personajes que forman parte de la historia de Guatemala, también grandes sacerdotes y la misma presencia de la iglesia naciente en la persona del licenciado Francisco Marroquín, quien con su ordenación y consagración como obispo de Santiago de Guatemala es el protagonista del inicio de nuestra iglesia local, como fundador de la diócesis de Santiago de Guatemala, que posteriormente se convertiría en arquidiócesis y arzobispado, y en este día Jueves Santo tan especial, ver honrado a uno de los sacerdotes que además de fundador de la iglesia, forma parte de la historia de Jesús Nazareno de Candelaria en un Jueves Santo, es una oportunidad especial que nos daría pie a hablar tantas cosas, pero sobre todo resumiré en una sencilla felicitación y agradecimiento a nuestros sacerdotes que nos han administrado los sacramentos, que nos han formado espiritualmente, pero que han sostenido esta iglesia perseguida, acosada durante tanto tiempo, particularmente en el siglo XIX, y que hoy por hoy, bajo el mandato del Papa Francisco, se encamina en este nuevo siglo y milenio para los derroteros, para el destino que el Señor marcará para esta institución, particularmente para la Iglesia Católica en Guatemala. Padre Manuel, veíamos allí también al Papa Emérito Benedicto XVI. Efectivamente, siempre recordado, sabemos que la luz del Espíritu guió a este pontífice para darse los pasos que hemos seguido tan de cerca, como ha sido su dimisión, el posterior momento del cónclave, para luego llegar al Papa Francisco. Así que será recordado por esa decisión, esa actitud, y también obviamente su magisterio, y lo tenemos hasta siempre, Benedicto XVI, y es una de las expresiones de un pueblo católico que reconoce la labor y el rol que juega cada papa en su momento, cómo el Espíritu coloca a la persona oportuna en el momento justo para poder guiar a la iglesia y tomar las decisiones acertadas, y por qué no decirlo, también enfrentar las dificultades que en su momento les toca afrontar, que como realidad también humana vive sus momentos de pecado, de debilidad, y en medio de todo eso sobresale la gracia, la acción de Dios en medio de esa realidad humana. Una iglesia que, como lo dice la Lumen Gentium, este documento fabuloso del Vaticano II, que también en este año de la fe se nos ha pedido que rescatemos, que releamos, la iglesia es una realidad humana, pero también divina. Es una realidad donde encontramos pecado, pero encontramos gracia. Así que sigamos en esta experiencia de ser iglesia.
Veíamos allí, por lo menos de espaldas, allí está, al obispo Francisco Marroquín, de quien hacía referencia el licenciado Sandoval. Ahí lo vemos a él de espaldas. Y de nuevo estamos recordando esta imagen, ¿no? Como Cristo Rey, precisamente su santidad el Papa Pío XI, para la celebración de la fiesta con la que se concluye el año litúrgico, establece este título de Cristo Rey y lo asume precisamente en la imagen de Jesús de Candelaria. Al fondo, quiero decirles una impresión que tuve hoy en la mañana cuando veía de lejos las andas. Rápidamente me dije, es el hermano Pedro, y le veía hasta una campanita. Pensaba que estábamos recordando su estancia primigenia de la imagen allá en Candelaria, pero no. Estamos hablando de el personaje precisamente a quien se le atribuye haber burilado esta imagen, ¿verdad? Que ya el licenciado Sandoval seguramente hará referencia, y van a ver ustedes que porta en la mano uno de los instrumentos que se utilizaba en aquel entonces para esculpir las imágenes, y hay un ángel que lo está asistiendo. Así que son detalles interesantes. El fraile Juan de Aguirre, a quien Víctor Miguel Díaz en 1934 en la inmortal obra Las Bellas Artes en Guatemala refiere como el autor de esta queridísima imagen para los guatemaltecos, va en la parte posterior de las andas en una actividad precisamente de esculpir, de tallar una imagen, y es el resultado el que va al centro de las andas, la imagen de Jesús Nazareno de Candelaria. Ese es el mensaje que trata de proyectar las alegorías de las andas esta mañana. Debemos recordar que los conventos eran los lugares en donde no solo se dedicaban sus integrantes a la meditación y al crecimiento espiritual, sino que también fueron grandes centros de producción cultural con la obtención de la primera imprenta, también lugares en donde se producían grandes obras literarias, se escribían por amanuenses consagrados al culto, los grandes libros devocionarios de Guatemala que eran utilizados por la iglesia para sus cultos, para los ritos, particularmente para la misa en las distintas etapas de este maravilloso ciclo litúrgico con que la iglesia cuenta. También en su interior esa meditación espiritual y esa elevación se concretaba en la elaboración de imágenes representativas de Jesucristo, de la Santísima Virgen María y de los santos, basados en las fuentes hagiográficas, pero principalmente en los santos evangelios, porque Jesús Nazareno de Candelaria resume la pasión narrada en los 4 evangelios, siendo complementaria la alegoría que se incorpora a las andas procesionales, de tal manera que estos dos grandes personajes, el licenciado Marroquín, que con su consagración se constituye la constitución y fundación de la iglesia en Guatemala en 1543, y la presencia en Guatemala desde el virreinato del Perú con este fraile laborioso y artista, van a tener el principal referente del origen cultural de esta imagen a mediados del siglo XVI, lo que le da sustento histórico, particularmente al leer la biografía de estos dos personajes que nos legan esta imagen que durante 450 años ha presidido un culto puntual en el barrio de Santo Domingo, barrio de Nuestra Señora de Candelaria, una de las 4 parroquias rectorales de la ciudad de Santiago, y que con su traslación el 18 de mayo de 1784 transforma la vida de esta ciudad en su 4º y último emplazamiento, como lo hace esta mañana de Jueves Santo, en la que la ciudad no es la misma. Jesús Nazareno de Candelaria está recorriendo las calles de esta ciudad que tanto le ama. Estábamos observando en varias de las tomas previas cómo hay un ángel con los ojos cubiertos, el ángel de la fe, precisamente porque la fe es aquella certeza de las cosas que no podemos ver, aquella
confianza en aquello que no se puede comprobar ni corroborar. Y por ello es una nueva invitación que se hace a, bueno, también estos niños que observamos ahora en pantalla, a que renueven su fe a partir de esta imagen que una vez más sale a recorrer nuestras calles, y que entonces esa experiencia de fe se traslade a actos muy concretos de estos gestos de devoción, de amor a esta imagen, pero también de amor al prójimo. La fe se concretiza en esa cercanía al más necesitado. Así que también es una invitación toda esta alegoría a que en este año de la fe podamos verdaderamente afianzarla en el camino de la historia, como hemos visto la explicación de los personajes históricos que van entonces trazando la vida de Jesús de Candelaria. Por lo tanto, también es un camino en la historia, y usted y yo también vivamos nuestra historia de hoy afianzando y fortaleciendo nuestra fe. Sí, también va a ser interesante cuando nuestros compañeros camarógrafos nos regalen una toma que me parece muy interesante de los claveles que van en las andas. Tenemos noticias que es un promedio de 7.000 claveles que se han utilizado, tanto entre las andas de Jesús de Candelaria como de la Virgen. Pero la toma aérea es interesante porque donde va la consagrada imagen de Jesús de Candelaria prácticamente va tapizada de estos claveles. Y pues se imaginan ustedes esta cantidad exorbitante, ¿no?, de una ofrenda a Jesús de Candelaria por este gran acontecimiento histórico, 450 años de fe y devoción. Y los vamos a encontrar también los claveles en las orillas, también guardando la plataforma en donde va el Señor, y desde luego en la parte de abajo. Y atrás vemos este templete que es una simulación de la capilla en donde actualmente se venera Jesús de Candelaria, precisamente en la iglesia que lleva el mismo nombre. Cuando ustedes vengan aquí a ver a Jesús de Candelaria, pues van a encontrar esta ornamentación arquitectónica. Así que detalles interesantes. Vamos a dejarlos precisamente con el sonido ambiente para que ustedes también escuchen y desde luego vean lo que apreciamos aquí nosotros. Seguimos entonces, gracias a la televisión guatemalteca, Canal 13, admirando este paso que quiere ser también una invitación, amigos televidentes, a que dejemos que Jesús pase. Hacíamos referencia al triduo pascual que inicia hoy, y Pascua, triduo pascual, tiempo pascual, viene del hebreo Pesaj, que es precisamente paso. Y hoy la invitación es a que tu corazón, tu vida, dé paso, dé espacio al paso de Jesús. Que nuestro ser, nuestra existencia, pueda tener esa apertura al paso de Jesús. Que verdaderamente, como estas calles se engalanan con alfombras, con la presencia de tantos fieles, también nuestro corazón se prepare para el paso de Jesús, y que esto pueda generar en nuestra vida un cambio, un perdón, que realmente Él sea el Cristo Rey, es decir, el primero en mi vida, hacer vida el primer mandamiento,
amar a Dios sobre todas las cosas. Que en mi corazón Jesús ocupe el primer lugar. Que pueda desprenderme de aquello que pueda ser odio, rencor, envidia, y que Él sea el Rey. Que ya no esté yo en el trono del primer lugar de mi vida, sino que Jesús pueda destronarme, quitarme para que Él sea, y poder entonces hacer vida aquella frase de San Pablo: no soy yo el que vive, Cristo vive en mí.
Después de observar estos maravillosos contrastes que genera el rostro de Jesús Nazareno con la naturaleza motivada este Jueves Santo, el azul del cielo de nuestra Guatemala que lo enmarca y su presencia en las andas sobre estas alfombras que han sido elaboradas por los vecinos de este barrio de Candelaria, resulta oportuno hacer referencia a los orígenes de este templo que en la historia tienen presencia a partir de 1548, conocido únicamente como barrio de Santo Domingo, con la existencia del templo conventual en el complejo de la casa matriz de la Orden Dominicana y un barrio hacia el noroeste lleno de pobladores indígenas, mulatos y pardos, al que se agrega a finales del siglo XVII la capilla de Nuestra Señora de los Naturales del Rosario, llegando con ella Jesús Nazareno a este emplazamiento de la ciudad de Santiago. En ese lugar fue venerado, como en el anterior, por largos y largos años, y hoy una reliquia que él portó a interciclo mientras era venerado por sus devotos en su capilla de veneración forma parte de la decoración de estas andas, que se enriquece con una serie de elementos que nos recuerdan grandes acontecimientos durante 450 años de historia de esta imagen que se enlaza entrañablemente, licenciado Barbizón, con la historia misma de la ciudad de Guatemala. Ahí están los claveles que les mencionaba. Vean ustedes esta belleza y esta combinación de colores y de la naturaleza. Además, como decía el profesor Sandoval, ustedes van a encontrar en los laterales de las andas, ahí donde van estas coronas de espinas, precisamente, unos emblemas con fechas históricas que recogen estos 450 años de historia. Así que cuando ustedes vean a Jesús de Candelaria en las andas van a encontrar estas fechas importantes, reitero, de los 450 años de historia, fechas muy significativas. Es importante también, licenciado Baldizón, hacer referencia a ese maravilloso trabajo que manos guatemaltecas han elaborado para que esta túnica que hoy luce Jesús Nazareno se mostrara como una de las artes aplicadas, pero sobre todo como una ofrenda a Jesús Nazareno de Candelaria. Y es importante hacer referencia que la disposición del bordado tiene como principal referente el diseño de la túnica que obsequiara el licenciado Miguel Ángel Asturias a esta imagen en agradecimiento a la obtención del Premio Nobel de Literatura a mediados del siglo XX. Estamos en este momento contemplando ese modelo siempre de cómo llevar nuestra cruz. Siempre los nazarenos nos evocan a esa vida cristiana y a ese texto bíblico: el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz. Qué importante hoy también, gracias a este esfuerzo de la televisión, que usted, amigo televidente, pueda abrazar su cruz. Cuántas experiencias en que el peso de las dificultades, el peso de la problemática personal, familiar, económica, nos parece vencer y creemos caer y no poder levantarnos. Y ahí está el Señor siendo modelo de quien se levanta, de quien abraza su cruz, de quien acepta su corona de espinas y sigue hasta alcanzar su meta, su misión, aquello que el Padre le había trazado para la salvación de la humanidad. Cada uno de nosotros también posee en este año de la fe una misión muy puntual: renovarla, manifestarla, remozar nuestra fe, tomando pues nuestra cruz de cada día al ritmo de los acontecimientos cotidianos. Es también vivir
nuestro cristianismo, sabiendo llevar la cruz. A veces tenemos un concepto de que ser cristiano, seguir a Jesús, es que ya todo se resuelve, todo irá bien. Jesús siempre me va a evitar el mal, y eso lo entendemos como bendición. Sin embargo, también el camino del cristiano es llevar la cruz. También la vida y la experiencia de un discípulo es entender que hay esa dificultad de cada día, que hay esa adversidad, pero precisamente en el ejemplo del Señor, abracemos la cruz y sigamos. Más adelante vamos a escuchar la marcha Flor Espiritual de don Salvador Milián, una obra exquisita también que forma parte del pentagrama musical de pasión de Jesús de Candelaria. Y ahí vemos precisamente a Juan de Aguirre en su mano portando una de las herramientas con las que esculpió esta imagen tan arraigada en el corazón de los guatemaltecos. Un saludo a todas las abuelitas que quizás están enfermas, que están descansando, o también personas no mayores, pero que llevan en su corazón a Jesús de Candelaria. Gracias por heredarnos esta tradición, también a los abuelos, desde luego, papás, ¿verdad? Gracias por enseñarnos a caminar a la par de Jesús de Candelaria. Quisiera aprovechar esta ocasión para felicitar en sus 50 años de llevar en hombros al licenciado Otto Burgos. Él en su turno ha repartido 120 medallas conmemorativas y ha elaborado una preciosa oración de agradecimiento, y en él a todos los devotos cargadores que por largos años se han inscrito para llevar en hombros esta procesión, y a quienes lo harán, porque ya los futuros cargadores de Jesús de Candelaria van en brazos de sus madres, haciendo valla en las filas de la procesión de la Santísima Virgen de Dolores, en una tradición que se eterniza en sus principales protagonistas, que son los devotos cargadores que esta mañana de Jueves Santo portan este simbólico traje penitencial.
Jesús Nazareno de Candelaria, bendice a nuestra querida Guatemala. Vamos a detenernos un momento en esta transmisión. No cambien porque enseguida estaremos con ustedes. Estimados amigos y amigas de la televisión guatemalteca, un reiterado abrazo, y podemos decirles un abrazo muy mariano, muy eucarístico y lleno también de amor a todos los sacerdotes, que de hecho queremos aprovechar en esta intimidad pues, y de esta amistad, darle un abrazo y un estrechón de manos al Padre Manuel Abac. Gracias por decir sí con su vocación a nuestro Señor Jesús. Tenemos ahí ya a la Dolorosa de Candelaria. Transformarás tu llanto en alegría, tu lamento en una fiesta. Y ciertamente ella es la Virgen de Dolores, pero también es la misma Virgen que va a ser ella partícipe y testigo también de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Es interesante cómo podemos unir el triduo pascual en todas nuestras realidades, ¿no? La misma Virgen María que estuvo en la cruz, la misma Virgen María también que estuvo en la resurrección. Yo creo, Padre Manuel, que eso nos da para hacerlo vida, ¿no? Siempre de la tristeza a la alegría, de la muerte a la vida, etcétera. Efectivamente, una de las alegorías, comparaciones que hace Jesucristo es cuando habla de aquella mujer que da a luz. Dice, de la alegría de ver un nuevo ser que ha nacido, se le olvida el dolor que acaba de vivir. Y bueno, ¿quién más que María, nuestra Madre, quien en esta hermosa toma podemos apreciar? Ella tiene todo un camino, obviamente desde la Anunciación. Ella recibe del ángel la buena noticia de que va a ser madre del Mesías, madre del Cristo. Ella está en el primer milagro allá en las bodas de Caná, Juan capítulo 2. Y luego la encontramos precisamente al pie de la cruz. Al pie de la cruz, con ese dolor terrible que hoy queremos abrazar de una manera especial y trasladarles una oración y una palabra de cercanía a aquellas madres que han perdido un hijo. Qué dolor tan terrible y desgarrador ver a su hijo agonizar en la cruz. Y luego la alegría de la resurrección. Y luego los Hechos de los Apóstoles nos narra su presencia en Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Es decir, es la verdadera discípula que hace todo un camino, como diríamos en buen chapín, en las buenas y en las malas. En el momento de la cruz, cuando todos salen corriendo, ella con otras 3 mujeres y el discípulo amado se quedan al pie de la cruz. Y bueno, esta alegoría va invitándonos a eso. Vemos al inicio del cortejo ángeles llorando, postrados ante el sepulcro, y en la parte de atrás el cirio, ese paso que decíamos de la muerte a la resurrección, del dolor a la alegría, de la enfermedad al alivio. Qué importante poder tener así en nuestra vida y entender que hay esos momentos que son verdaderamente de tormenta, pero viene la calma. Después de la oscuridad viene la luz, y aquí tenemos al cirio recordándonos el triunfo de Cristo y esta bella imagen del ángel con la cruz que la alza. Y es un ángel que entra en contraste con los que estaban al inicio, porque este muestra colorido, muestra vida, mientras que los otros están en gris de muerte, este en triunfo de resurrección. El culto a la Santísima Virgen de Dolores, Padre Manuel, ha sido de una presencia constante en el barrio de la Candelaria,
que se llamó de dos maneras, Barrio de la Candelaria y Barrio de Santo Domingo durante el periodo de dominación hispánica. Por su rápido crecimiento llegó a ser llamada la Nueva Toledo, esta sección de la ciudad de Santiago, y que se extendía rápidamente hacia los cerros aledaños a la parte nororiental de la ciudad, en donde se verificó el culto de 3 imágenes de la Virgen de Dolores, la de los Dolores del Llano, la de los Dolores del Cerro, que se encuentra como segunda patrona o segunda imagen titular del Templo de Candelaria, y la Virgen de los Dolores del Manchén. Ellas conformaron todo un entretejido espiritual para aquellos vecinos del barrio de la Candelaria, que vieron no solo en Jesús Nazareno su principal eje de cohesión e identidad, sino que también a la Santísima Virgen María de los Dolores, recordándonos los cronistas a finales del siglo XVIII que Jesús de Candelaria viene acompañado de la Santísima Virgen de Dolores y se entroniza en el solar designado para la nueva parroquia de Candelaria, junto con una advocación mariana de la Virgen de los Dolores, llamada de los Dolores del Cerro, que conforman el patrimonio, el acervo patrimonial de este templo, que ha sido venerado tanto por los vecinos en el Valle del Panchoy como los vecinos en esta nueva Guatemala de la Asunción. Sí, vemos también la tunicela de la Virgen, también en contraste, ¿no?, con la túnica de Jesús de Candelaria, en color gris. Y ahí tenemos, ¿verdad?, tu tristeza se convertirá en alegría. Para todas aquellas mujeres que están así como estos ángeles, quizás derrotadas, decaídas, llorando algún dolor, alguna situación difícil en su vida, Dios quiera que la Virgen María, con su manto virginal, nos lleve a Jesús, y al llevarnos a Jesús, también nosotros alcancemos transformarnos en ese ángel grisáceo derrotado sobre una tumba de nuestra propia vida, posiblemente, en un ángel como el que va en la parte de atrás, con un emblema de resurrección y de alegría. Vean ustedes este dramatismo, ¿no? Un ángel allí con la corona de espinas, el otro con los clavos de la pasión. Aquí vemos ya colorido de claveles, ciertamente un rojo festivo, pero un rojo martirial. Nuestra Señora, la corredentora, siempre con su mirada amorosa, y nos vamos a encontrar luego con esa alegría de la resurrección. Virgen de Dolores, que esa espada que llevas clavada en tu corazón se transforme también en nosotros en un signo de esperanza, que después del dolor viene la alegría. Ya no quiero sentirme así, ya no quiero estar decaído, derrotado, apesadumbrado. Quiero levantarme, Señor, dame fuerzas, levántame de esta cama, levántame de esta depresión, de esta tristeza, y quiero ser así, como un ángel, con las alas en alto, con color, cantando la alegría de la resurrección, porque contigo, Señor, todo es posible. Ustedes a las damas vestidas totalmente de blanco, un blanco eucarístico, con su respectiva madrileña. Hay integrantes de este turno de todas las edades, es una mezcla interesante de generaciones, lo cual nos dice que esta tradición no se va a perder. Realmente un mensaje muy importante, ¿verdad? Muy importante, que siempre tengamos esperanza. Vendrán tiempos mejores y agarrémonos del Señor, sujetémonos de Él y salgamos adelante
cualquiera que sea el problema en su casa, si usted como papá o usted, estimada señora, o algún hijo, está pasando problemas difíciles, levántese, póngase de pie, peregrine, camine. Con Cristo saldremos adelante y la Virgen María es un ejemplo clásico de esa esperanza. Sobre todo, licenciado Bailizón, tener presente que en la parte posterior de las andas van dos signos importantísimos del triunfo y la resurrección de Cristo, como lo es ese cirio pascual con la luz, con el fuego, y el pendón de la resurrección, con el cual se presenta a Cristo resucitado después de haber vencido a la muerte, señal inequívoca de consuelo para quienes sufren un dolor irreparable, y que en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María, acompañando todo este proceso, encuentran el consuelo necesario para sus vidas, para sus tribulaciones, para abandonar ese gris oscuro de la situación que los aqueja, para encontrar esa cruz de Cristo en ese estandarte glorioso blanco que nos recuerda la esperanza y sobre todo el consuelo del cristiano, y lo que hace nuestra fe una fe concreta al venerar a un Jesús resucitado, al adorar a un Jesús vivo que se ha quedado con nosotros en la Sagrada Eucaristía. Es oportuna nuevamente la invitación a todos ustedes a que puedan asistir a sus templos parroquiales, a participar de la celebración eucarística de hoy, que ya hemos recordado, es la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio y el mandamiento nuevo del amor expresado en el lavatorio de pies. Es un gesto que a veces es el que más se recuerda de esta celebración, el lavarle los pies a 12 personas previamente designadas, preparadas para lo que simboliza. Y bueno, y así vivir cada uno de los momentos litúrgicos, esperando que usted participe de la vigilia pascual también. Así que estamos en estos días de oración y de reflexión. Vivámoslos profundamente. Escuchemos In Memoriam.
estimados oyentes, mientras contemplamos esta bellísima imagen de Nuestra Señora de Dolores, del Templo de Candelaria, queremos también invitarlos para que acompañen a la televisión guatemalteca, porque en estos días grandes de la Semana Santa tendremos para ustedes la transmisión de varias películas que nos van a acercar a nuestra fe, a contemplar también la pasión del Señor. Me parece pues que es un gesto maravilloso de la televisión guatemalteca que nos pone en sintonía con estos días especiales. Así que ocupemos nuestro tiempo pues en casa para observar estas películas tan interesantes, como también una serie de transmisiones que tendremos. De hecho, en breve tendremos transmisiones desde la antigua Guatemala con la procesión del Nazareno del Templo de San Francisco. Mañana, muy temprano, también la procesión allá en la antigua de Jesús de la Merced. Y luego tendremos el paso de Jesús de la Merced aquí en la capital de Guatemala. Posteriormente también transmisiones en la antigua con el sepultado de San Felipe y de la Escuela de Cristo y los pasos de los sepultados de la ciudad de Guatemala, tanto de la Recolección, Santo Domingo, San Francisco, el Calvario. Y el domingo también la televisión guatemalteca presente con la alegría de la resurrección de nuestro Señor, con la procesión de Jesús resucitado del Templo del Calvario. Prácticamente pues empezamos a despedirnos y vamos a recoger esas palabras del profesor Sandoval. La procesión, licenciado Valdizón, ha sido una enseñanza de la historia en la que ha estado inmerso Jesús Nazareno de Candelaria desde los inicios de su veneración en la ciudad de Santiago, de acuerdo a las afirmaciones de historiadores que no inventaron esta fecha, tuvieron a la vista documentos que les permitieron inferir y señalar el año de 1563 como el inicio de esta veneración relacionada con el obispo Farroquín, fundador de la iglesia en Guatemala. Posteriormente, las investigaciones que se realizan por parte del doctor Luis Luján, el licenciado Miguel Álvarez Arévalo y otros que con sus informes finales de investigación le han dado sustento histórico a esta afirmación y a esta celebración que hoy nos ocupa. No podemos dejar de mencionar al padre Julián Raimundo Ribeiro y Jacinto, que consagra esta imagen en 1917 y la designación del Papa Pío XI para centralizar en Jesús Nazareno la fiesta universal de Cristo Rey, en un momento en el que la iglesia empieza a recuperarse después de la persecución de la masonería y los gobiernos liberales en Guatemala. Ha sido un honor compartir micrófonos con el licenciado Sandoval, el licenciado Valdizón y todo el equipo que hizo posible esta transmisión. Les transmito a todos ustedes, amigos televidentes, la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias, con permiso.